Última sesión del tomo 1, volumen 1. No está muy complicado lo que nos faltaba, que era el capítulo 9, que es muy breve, y la segunda parte del 8. Bueno, el final del 8, ya lo habíamos analizado un poco. Creo que ya conceptualmente, como habíamos dicho, la parte más densa, ya de alguna manera ya la brincamos, y ya subiéndonos al marco conceptual de Marx, creo que las cosas empiezan a fluir un poquito mejor, ¿no? Entonces seré muy breve para darles la palabra a ustedes. A mí me llamó la atención del capítulo 9, en la página 373, cuando Marx en el segundo párrafo de ese capítulo dice: del examen que hasta aquí hemos hecho en torno a la producción del plusvalor, se infiere que no todas las sumas de dinero o de valor son convertibles en capital. Para esta conversión está presupuesto, antes bien, que un mínimo de dinero o de valor de cambio se encuentre en las manos del poseedor individual de dinero o de mercancías. Y aquí Marx da un buen punto en cuanto a que obviamente no todo dinero se puede convertir en capital, y el ejemplo que pone es que si un obrero trabajara simplemente la cantidad de horas necesarias o de trabajo necesario para reproducir su fuerza de trabajo, el valor de su fuerza de trabajo, no habría plusvalor, ¿no? Entonces pone ahí como que de alguna manera también nos dice, bueno, todo se ve tan complejo, pero al final todo podría ser muy fácil, ¿no? Y que es parte del problema de lo que hemos hablado de la autonomización del proceso, de cómo el sistema, como lo que solimos llamar coloquialmente o ideológicamente el sistema, ¿no? Porque podría ser muy fácil. Es decir, bueno, pues sí, ¿para qué tanto pinche despapalles? Y pues mejor nada más trabajemos lo que necesitamos para vivir, ¿no? Para sobrevivir, para nuestras necesidades, y entonces no generaríamos capital. Se escucha tan fácil, y de hecho es fácil, pero a la vez es demasiado complejo por el proceso de autonomización en el que estamos, del mismo sistema de enajenación, etcétera, ¿no? Bien. Y luego en la 374, Marx dice, ya más o menos como a la mitad del párrafo: cierto nivel de la producción capitalista hace necesario que el capitalista pueda dedicar todo el tiempo en que funciona como capitalista, es decir, como capital personificado, a la apropiación y por tanto al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de este trabajo. O sea que hay un momento de la producción que ya se ha desarrollado hasta tal punto que el capitalista ya solo hace trabajo de capital personificado, que es algo que señaló mucho en el Sexto Inédito, ¿no? O sea, ya juega el personaje, hablando del teatro, el rol del capital con voluntad, ¿no? Y remata en esta página con algo, creo que muy chingón, porque dice Marx: se confirma aquí, como en las ciencias naturales, la exactitud de la ley descubierta por Hegel en la lógica, según la cual cambios meramente cuantitativos, al llegar a cierto punto, se truecan en diferencias cualitativas. Y esto es muy interesante porque hemos hablado en otras sesiones de cómo el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, es un cambio cuantitativo al final, porque lo que está haciendo es acrecentar la parte constante del capital y disminuir la variable. Es cuantitativo, pero como un cambio cuantitativo sí puede modificar cualitativamente el mundo del trabajo. Y eso es algo que aún estaremos por ver y por reflexionar y por criticar, ¿no? Y por afrontar también, ¿no? Pero creo que aquí Marx pues nos señala este punto que va muy de la mano con también la subsunción. Los conceptos de subsunción que vimos en el Sexto Inédito, que no van a ser usados tan explícitamente en la obra, pero subyacen a la obra. De hecho, pues sí, el Sexto Inédito hace falta, o sea, le da mucha coherencia al Capital, porque nos ayuda a comprender muchas cosas. Pero aquí lo que vemos es que la subsunción real requiere un avance cuantitativo de ciertas magnitudes que no está presente siempre. Y ese avance cuantitativo es el que genera un cambio cualitativo, lo que podríamos llamar propiamente capitalismo, ¿no? Entonces, y en la medida en que no entendemos eso, pues nos estamos quedando como cortos en el análisis, ¿no? Bien, y ya en la 375 Marx dice: dentro del proceso de producción, el capital se convierte en mando sobre el trabajo, esto es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma o el obrero mismo. El capital personificado, el capitalista, cuida de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad adecuado, ¿no? Obviamente, lo hemos dicho también, ¿quién manda en la relación? ¿Quién la determina? El capital, que es una abstracción y que es como justamente un tema que generó
algunas polémicas, ¿no? Con lo del tren y eso, pero aquí Marx está diciendo claramente, el que manda es el capital. Pero eso es parte del gran absurdo, porque obviamente Marx, y lo decíamos, en el epílogo a la segunda edición, dice las contradicciones se resuelven en lo material. O sea, no es una dialéctica donde da igual la materia y la forma. Para Marx, sí, es materia y forma, pero siempre materia determina, o sea, la materia se impone. El problema es que lo absurdo del capitalismo es que quien manda es ese elemento formal que llamamos capital. Entonces al final es como una especie de suicidio colectivo, porque al final sí te vas a terminar estrellando, porque lo que se va a imponer es ese mundo material, ¿no? Pero tú pues, gobiernas el coche y dices, no, pues yo puedo ir a 300 kilómetros por hora, ¿no? Bienvenida, bienvenida. Acabamos de empezar, no te preocupes. Ahí les va una sillita. A ver, güero. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Estamos empezando. Ay, Dios. Regalo tu lugar. Yo te pongo tus Ok. Entonces decíamos que, bueno, voy a leer esta otra parte entonces, del capítulo 9, y que dice, dentro del proceso de producción, el capital se convierte en mando sobre el trabajo. Esto es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, o el obrero mismo. El capital personificado, es decir, el capitalista, cuida de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad adecuado. Y ahí es donde decíamos esta parte de que, ¿quién manda en el proceso? Pues lo abstracto, el capital. Aunque en la realidad, y eso Marx lo hemos dicho en el epílogo a la segunda edición, establece que las contradicciones se resuelven en lo material. Pero eso es parte del absurdo y de lo descabellado, ¿no? De lo loco de todo esto, ¿no? De lo sin sentido que tiene, ¿no? Que al final sí te vas a terminar yendo al precipicio porque lo material se va a imponer. Aunque quien está gobernando no lo entiende así. Quien está gobernando dice, no, aquí gobierna la creación de plusvalor, ¿no? Y es algo que ya hemos visto. Con Marx no lo vio al nivel de despliegue que nosotros sí vemos. O sea, porque el problema ecológico en el siglo XIX, pues era algo muy complicado de ver, ¿no? O sea, realmente, y de proyectar incluso matemáticamente, racionalmente, sociológicamente, en fin, de muchas maneras, era muy complicado proyectarlo como hoy sí lo podemos ver. O sea, hoy sí podemos ver un verdadero problema ecológico que estás diciendo, oye, pues como que seguir gobernándonos por la lógica de producir plusvalor nos está llevando al suicidio, ¿no? Hoy es más claro que en tiempos de Marx, pero Marx ya lo estaba diciendo, o sea, al final le está diciendo, bueno, obviamente no era divino para calcular todo, pero sí está diciendo, es un absurdo que nos gobernemos por esa necesidad abstracta de creación de plusvalor, ¿no? Y es parte como del toral, de la lectura que hemos tratado de hacer del Capital, ¿no? Y ya en la 376, Marx dice, en el segundo párrafo de la 376, dice, el capital se convierte, a sí mismo, en una relación coactiva que impone a la clase obrera la ejecución de más trabajo del que prescribe el estrecho ámbito de sus propias necesidades vitales. O sea, los hace trabajar más de lo que se necesita para satisfacer necesidades humanas. O las necesidades humanas de la clase trabajadora, ¿no? Y en cuanto productor de laboriosidad ajena, en cuanto succionador de plustrabajo y explotador de fuerza de trabajo, el capital excede en energía, desenfreno y eficacia a todos los sistemas de producción precedentes basados en el trabajo directamente compulsivo. Y esto tiene que ver también con su capacidad de abstracción del capital, lo hemos dicho, ¿no? O sea, nadie soñó tener tantos granos de trigo porque era imposible, o sea, el grano de trigo se te echa hasta perder, o sea, puedes tener mucho trigo, pero hay que moverlo, porque si no lo mueves, se te va a enmohecer, o sea, se echa a perder. Entonces nadie soñó con tener infinitos granos de trigo, ¿no? Ni Jerjes, ¿no? Ni Jerjes II soñó algo así, ¿no? O sea, no hay manera. Pero en el capital es diferente, porque el dinero no se te echa a perder. Y entonces al final, como hemos visto ese proceso de abstracción del dinero, que va desde cuando está ligado a su valor de uso hasta cómo nada más lo que importa al final es su función y cómo se convierte en capital, entonces pues en la cuenta bancaria, pues cuántos ceros le caben a la cuenta. Pues, no hay límite, ¿no? Entonces esta ilusión de sin límite, pues es lo que también lo hace un proceso de producción que excede en energía, desenfreno y eficacia
y eficacia, fíjense también, a todos los sistemas precedentes, ¿no? Entonces, pues claro, incluso la humanidad nunca había tenido la eficacia de destruirse. Hoy somos tan eficaces que podemos destruirnos completamente. Y eso nunca había existido, porque ni en los sueños más húmedos de cualquier faraón existió la posibilidad de destruir la humanidad. No era posible. Ni Nerón. O sea, no era posible. ¿Lo que hizo Nerón? O sea, ¿qué destruyó Nerón? Pues ya si lo vemos ahora es como, no, hombre, Nerón. ¿Es en serio? ¿Ese fue tu gran atrocidad? O sea, realmente, pues no había. Pero hoy sí tenemos la capacidad de destruirnos como humanidad, ¿no? Bueno, y en esa misma 376, dice Marx. Bueno, esa parte que también la leímos en el Sexto Inédito. Fíjense, aquí Marx refritea su propia redacción, se copia a sí mismo. Dice, si enfocamos el proceso de producción desde el punto de vista del proceso laboral, como proceso laboral, el obrero no se comporta con los medios de producción como capital, sino como simple medio y material de su actividad productiva orientada a un fin. Entonces, él pues hace trabajo, usa la materia para un fin, ¿no? En una curtiembre, pongamos por caso, trata a los cueros como a su mero objeto de trabajo. No es al capitalista a quien le curte el cuero. Y eso lo dijo en el Sexto Inédito, ¿se acuerdan? Esa misma metáfora. No le curte el cuero al capitalista. Otra cosa ocurre cuando consideramos el proceso de producción desde el punto de vista correspondiente al proceso de valorización. O sea, ¿quién está hablando? ¿El trabajador? ¿Cómo lo ve el trabajador y el mundo del trabajo? ¿O cómo lo ve el capital? Es otra cosa. Los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción de trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino son los medios de producción los que emplean al obrero. Y eso lo vimos en el Sexto Inédito, esa misma redacción, ¿se acuerdan? Que los medios de producción van por el obrero, ¿no? Sí. Incluso él decía, los medios de subsistencia van por él a exigirle que vaya para que los medios de producción le succionen trabajo, ¿no? Y esta noción fetichizada, o sea, esta visión fetichizada, que obviamente, pues, digo, no ocurre como tal así literalmente, porque es un fetichismo, pero desde la lógica del capital es lo que está ocurriendo, ¿no? En lugar de ser consumidos los medios de producción por el obrero como elementos materiales de su actividad productiva, los medios de producción consumen al obrero como fermento de su propio proceso vital. Y el proceso vital del capital consiste únicamente, fíjense, el proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. Y hemos dicho que siempre que Marx usa la expresión valor que se valoriza a sí mismo es desde la visión fetichizada del capital, porque el valor no se valoriza a sí mismo. Lo valoriza el trabajo, ¿no? Pero desde la visión del capital se está valorizando él a sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la visión del capital y es la visión que asume el capitalista como capital personificado. Y es la visión ideológica que nos impone el capitalismo, de tal manera que nosotros también podemos pensar como el capital piensa, ¿no? Y creernos las metáforas del capital y ver el mundo como el capital lo invoca, ¿no? Y así termina el tomo 1, volumen 1, capítulo 9, tasa y masa del plusvalor, ¿no? Que implica que terminamos el tomo 1, volumen 1. Después de como 9 meses de trabajo y de lectura. Pues creo que al final ha sido como un largo viaje, un largo camino. Bastante, para mí ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor. He aprendido mucho. Espero que ustedes también. Yo he aprendido cantidades. No sé si los demás, pero yo he aprendido mucho. Y la verdad es que creo que al final empezábamos diciendo, bueno, se recordarán con la frase del general chino Sun Bin, ¿no? El mutilado, que decía que todo aquello que tiene forma puede ser definido y todo aquello que puede ser definido puede ser derrotado, ¿no? Y entonces, cuando vamos entendiendo el capital, creo que se vuelve algo más complejo de lo que creíamos en un principio, de lo que creíamos saber del propio capital, ¿no? Por eso el capital pareciera ser, lo decíamos en alguna sesión, que siempre está un paso adelante de nosotros, ¿no? Pero es porque quizás no hemos entendido exactamente cómo funciona. Y que podría ser muy fácil derrotarlo desde cierto punto de vista, pero a la vez muy complejo. Porque obviamente requiere una gran cantidad de fuerza, de consenso, de organización, para hacer algo que puede ser muy fácil, ¿no?
Como decir, bueno, pues vamos a cambiar esto. Ya no vamos a trabajar tanto, ya no vamos a trabajar de esta forma, ni para este sentido, o sea, cosas que se podrían hacer de una manera, pero cuánto poder popular necesitas para tomar esa decisión colectivamente. Porque al final no es que yo lo diga, o no es que lo diga Cuba, o no es que lo diga un país, o no es que lo diga, ¿no? O sea, es que lo tiene que decir una clase, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Organizar esa clase, ¿no? Y que sin proyectos, sin trabajo de clase, no lo vamos a lograr. O sea, solo vamos a estar resistiendo, sobreviviendo, ¿no? Pero creo que de alguna manera nos da la radiografía de cómo se genera el capital. Incluso llegamos a algunas conclusiones importantes, ¿no? De que el capital no solo se puede atacar en la producción, también se puede atacar en la distribución. Porque al final el ciclo es un ciclo. Y lo puedes romper donde sea. Si lo rompes ya no hay ciclo. O sea, es un ciclo. No puedes decir, no, pues solo hay que romperlo aquí. Incluso en el consumo productivo, si evitas que los capitalistas accedan a las materias primas, también afectarías el ciclo. O sea, el ciclo lo puedes afectar de muchas maneras. El tema es que el ciclo no se complete para que el capital se vea afectado, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, pues eso queda, ¿no? Eso queda entre todo lo que hemos leído. Ha sido bastante, porque además agregamos el sexto inédito, entonces fue bastante. Esperemos que el año que viene podamos terminar el volumen 2 y 3 para terminar el tomo 1 en su completud. Le agregamos partes del tomo 4, partes del tomo 3, leímos la diferencia entre tasa de ganancia y tasa de plusvalor. Del tomo 4 leímos algunas partes muy importantes, ¿no? Sobre el trabajo productivo e improductivo, que aquí le llamamos el trabajo creador de plusvalor y trabajo no creador de plusvalor, ¿no? Entonces creo que pusimos bastantes acentos y bastantes puntos. Espero que sean herramientas útiles para pues darle algunos tiros al capital, si no es que el tiro de gracia, ojalá. Pero bueno, pues me gustaría más bien escucharles a ustedes en general sobre lo que les parezca el círculo, lo que les ha gustado, lo que les ha reflejado, lo que han aprendido, lo que han lo que se ha discutido, en fin, lo que quieran, ¿no? En realidad, lo que les nazca. Al final es una lucha que continúa, porque la consigna pues tiene que ser una realidad, ¿no? La lucha sigue y va a seguir y tiene que seguir. Entonces, pues esto es parte de luchar también, el compromiso que tenemos aquí de formarnos, ¿no? Porque para luchar hay que formarse, ¿no? No puedes ir a pelear si no sabes pelear, ¿no? Entonces, exacto. Entonces me gustaría más bien escucharles, pero no sé quién quiere empezar. Vayan pensando sus mejores argumentos, sus frases más célebres. Sus frases más célebres, no sé, ¿por dónde quieren empezar? ¿Qué? ¿Yo? Ajá. Así. También decir que reconocernos, ¿no? O sea, ha sido un gran esfuerzo. O sea, 9 meses no son fáciles, ¿eh? Y pues digo, obviamente pues, todo el mundo ha faltado alguna vez, creo casi, pero en general, bueno, excepto algunos que otros, sí, ¿cierto? Pero de alguna manera lo logramos, ¿no? En general la mayoría ahí andamos. Y la verdad es que tampoco es una disciplina que creo que debe seguir caracterizando al marxismo. O sea, esa disciplina combativa. Porque no se combate nada más con buena onda, ¿no? Con buen rollo. Se combate también con disciplina, ¿no? O sea, si no hay disciplina, pues no hay lucha, ¿no? O sea, eso debe seguir caracterizando una posición marxista. Por supuesto que hay que ser flexible a los tiempos, flexible a los sucesos, flexible al mundo que estás viviendo. No puede ser dogmático. Pero la disciplina no está peleada con adecuarte. Incluso debe ser una disciplina adecuarte a lo que la realidad te impone, ¿no? Como los vietnamitas, que se adecuaban a lo que la realidad les imponía y analizaban dialécticamente su correlación de fuerzas y se acoplaban a lo que el mundo les exigía, ¿no? Me gusta mucho esa anécdota de Ho Chi Minh, cuando llega un militante y le dice, no, pues comandante, es que ahí en esa provincia donde me mandaron, no se puede hacer nada, todos son unos budistas atrasados, se la pasan todo el día meditando. Y Ho Chi Minh se voltea y le dice, pues regresa y ponte a meditar con ellos. ¿No? Entonces, pues claro, tienes que aprender de las circunstancias en las que estás. No llegar con tu dogma y decir, no, pues yo soy ateo, materialista, dialéctico y todos ustedes atrasados están mal. No, o sea, tienes que, pues ese es el pueblo con el que vas a combatir. Aprende de ese pueblo, medita y después de meditar,
veremos qué resultado hay, ¿no? Al final, creo que el gran éxito de la guerra revolucionaria del Vietnam es que Giap y Ho Chi Minh supieron utilizar la dialéctica materialista en un contexto, digamos, influido por el taoísmo y el budismo, en su taoísmo y budismo local, ¿no? Y hacerlo una herramienta de guerra. Porque al final el Tao es movimiento. Entonces, y la dialéctica es movimiento, ¿no? Y entonces al final es cómo adecuamos eso y cómo nos incorporamos a nuestra época, a nuestro contexto, ¿no? A nuestra gente y combatimos, ¿no? Y si no lo vemos así, pues no vamos a poder construir un verdadero ejército del pueblo y una guerra del pueblo. Porque al final hay que construir poder popular. Ya sea que vayas a pelear por la vía legal o no legal, pero tienes que construir un poder popular, ¿no? Porque solo un pueblo que tiene poder, tiene el poder de decir basta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es parte del asunto. Y esa disciplina, hablaba de la disciplina, no debemos perder esa disciplina que aquí la hemos mostrado al final. Después de 9 meses, aquí estamos. Aquí estamos y terminando el tomo 1, volumen 1. Y esperemos que el año que viene terminemos el tomo 2 y el tomo 1, volumen 2 y tomo 1, volumen 3. A ver si vamos más recio. Y los terminamos para que ya pues en algunos años habremos terminado los 4 tomos, ¿no? Cuando la compañera acabe la carrera, acabemos el Capital, ¿no? Como graduación, al mismo tiempo. Muy bello. Bueno, pues ahora sí, entonces empezaba Cuau. Sí, Va. bueno. Ahora sí échenle largo porque hay tiempo. Híjole. Pues quizás lo primero que debería decir es que gracias a que vamos leyendo en grupo, pues a mí me ha jalado porque pues de pronto las actividades me jalan mucho. Entonces, en función de que sé que hay pues fechas para la lectura hasta X lado, ¿no? Pues como sea, busco hacerme tiempo para eso. Y aunque no pude las últimas fechas, bueno, me puse al corriente porque leí para lo que faltaba para esta, ¿no? Entonces, yo también creo mucho que justo una dinámica colectiva nos ayuda también a tener más fuerza, por así decir, incluso al nivel como individual. Y a tener un enfoque como más claro y común. Y bueno, eso sería como lo primero que quisiera decir. Lo segundo, que cuando Enrique me invitó, pues más bien fue como justo sobre un planteamiento de que no me convencía dentro de lo poco que había leído de Marx o sobre Marx, había como aspectos que no me convencían, o de otros marxistas, aunque de otros marxistas pues hay muchas cosas que me interesan, o que me gustan. Y en ese sentido, pues Enrique justo me dijo, pues vente para que lo leas, ¿no? Y en el transcurso, bueno, he ido como descubriendo muchas cosas a partir de Marx. Quisiera comentar algo que a lo mejor me ayuda un poco para plantear mi forma de hacer mis comentarios. En general, cuando murió la familiar de alguien a quien yo quiero, uno de sus comentarios fue como que le había dado gusto que esa familiar no hubiera querido verle los últimos días porque estaba como débil, ¿no? Entonces que ella había querido que solo le vieran cuando estaba como mejor, como fuerte. En cambio, a mí se me hizo muy extraño ese pensamiento porque para mí, cuando murió alguien que yo amo mucho, pues más bien como que para mí era como haber estado en sus momentos últimos más débiles. Fue como decir, qué bueno que pude estar allí, ¿no? Qué bueno que no me quedo nada más con la imagen bonita, por así decir. Entonces, cuando escuché a este compañero, pues se me hizo muy extraño, porque dije, bueno, es que habemos formas muy distintas de ver el mundo, ¿no? O sea, él está agradeciendo algo que para mí es exactamente lo contrario.
Y yo creo mucho eso, que justo el plantearse, digamos, los matices, lo que me gusta, lo que no me gusta, tratar de ser franco, ¿no? Consigo mismo, con los demás, es importante porque nos da chance de dialogar sobre aspectos difíciles, que a veces son difíciles. O sea, no solo dialogar sobre los aspectos que nos gustan, ¿no? Y en ese sentido, pues es como yo veo a Marx. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Y yo creo que le he aprendido muchísimo en este periodo, ¿no? Por ejemplo, por decir una muy personal, no me gusta que ande insultando a todo mundo. O sea, cada que pueda le suelta un insulto a alguien. Eso no me gusta. A nivel muy personal. ¿No? Creo que en todo el libro solo le leí un halago o dos a una persona. Que dice, esta persona qué valiente. Pero además eso se me hace muy increíble porque uno ve, por ejemplo, en el Sexto Inédito, porque en el Capital ya está presentando las ideas ya, digamos, para su presentación, pero en el Capital todavía uno lo ve dubitativo, ¿no? Entonces uno dice, en el Capital, en el Sexto Inédito, entonces uno dice, ¿cómo pasaste de hablar con dudas a insultar, ¿no? ¿Qué momento? Pienso que, digamos, tiene mucho que ver con el contexto, porque además pienso que es su forma de construir. O sea, creo que él toma una posición muy fuerte en términos de la forma en que ve la clase social, o la forma en que ve, mejor dicho, al capitalista y al obrero, pero más bien al capitalista, porque en realidad lo que le estaba tocando ver eran los capitalistas que se ven en el último capítulo, ¿no? O sea, ese nivel de salvajismo, donde solo se les detenía por una clase social muy conformada, ¿no? Políticamente, prácticamente en una posición de amigo-enemigo frente al capital, casi, ¿no? Pero cuando uno ve justo la construcción que va haciendo, yo siento que para eso incluso se ve más en el Sexto Inédito que acá, pero también un poco en el Capital, pero se ve como hasta cierto grado es más bien como la situación más radical de la posición capitalista, ¿no? Y que al final, como toma el mando del proceso social, pues eso obliga a que también se conforme la posición más radical del proceso de la clase trabajadora. Entonces es un proceso en el cual se pueden radicalizar muy fuertemente o pueden relativizarse en alguna medida los puntos. Y yo creo que en buena medida pues ese es el parte del problema de que de pronto se piense que se puede resolver solo como con un esquema de conciencia de clase, ¿no? Porque cuando, digamos, la gente en su cotidianidad está interactuando, pues no se está enfrentando al mismo ámbito material que genera la conciencia de clase que se estaba generando con el capítulo 9, al tipo de conciencia de clase que se puede conformar cuando vemos las condiciones actuales. Y no en todos lados. O sea, no es lo mismo Europa que Latinoamérica o que China. Entonces, creo que también eso, en realidad esa observación más dinámica que se ve más claramente en el Sexto Inédito, a mí me gusta más que la visión, digamos, más de estado final, ¿no? O sea, de clase plenamente claro. O sea, es un movimiento, es más, bueno, así es como yo lo estoy leyendo, es más como algo que se va definiendo en buena medida por el contexto en el que se está actuando, y que precisamente es importante porque establece el tipo de estrategias. O sea, no es lo mismo tener digamos, estrategias para un momento como los del capítulo 9, que estaban luchando por jornada laboral,
y con una conformación de décadas, ¿no? Por una evolución de décadas, de hecho de siglos, que luchar en un contexto que ya es que tiene muchas distancias en muchos aspectos. Entonces ese sentido más dinámico de la conformación de lo que sería la clase trabajadora y de lo que también son o serían los capitalistas, pues a mí se me hace también como importante o interesante, entre otras cosas porque, digo, por poner un ejemplo, con la capacidad comunicativa que se genera en términos de redes sociales y todo eso, pues también creo que empieza a tener también otras relevancias el hecho de que distinga entre dinero y capital, ¿no? Porque justo hay muchísima gente que ahorita no está actuando o no está ganando dinero en función propiamente de, digamos, de una dinámica capitalista, o sea, y que además tiene unas capacidades de articulación de otro orden. Y en ese sentido no es lo mismo la economía que el capitalismo, por decir así, ¿no? O sea, son niveles distintos. No es lo mismo el dinero que el capital. Y entonces una visión más dinámica de la conformación digamos, de esos niveles, a mí me parece que es mucho más adaptable que una visión más rígida, ¿no? Y la visión más rígida pues está un poco más presentada, creo yo, en el Capital, bueno, en este primer tomo. No sé cómo vengan los demás porque también no los hemos leído, ¿no? O primer volumen, ¿no? Más bien, tomo 1 del volumen. Digo, a lo mejor ya en los siguientes volúmenes uno dice, ay, pero si todo estaba acá también bien claro, ¿no? Pero digamos, hasta este momento es la percepción que tengo. Y en ese sentido, bueno, a mí nunca me gusta mucho definirme en función como como en función de una teoría, aunque las teorías me sean muy relevantes, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, la teoría de Marx me es muy relevante, pero a mí no me gusta mucho o no me gustaría mucho decirme como marxista, por ejemplo. Y no por eso pensaría que no es relevante, al contrario, yo tengo la impresión de que he aprendido muchísimo. Y de que la lectura que él plantea pues es fundamental, o sea, no se entienden muchas cosas si no lo lees, ¿no? Y bueno, pues lo demás creo que sería quizás comentar algo de la lectura, pero como creo que en general está un poco en lo que dije. O sea, sí, porque digamos todo el capítulo 8, pues básicamente fue para mostrar cómo se derribaban, esa lucha, ¿no? De cómo se derribaban las barreras. Y que justo al inicio del capítulo, pues es lo que nos plantea, que o sea, es muy claro cuando nos dice, en la 282 dice, y de esta suerte la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral, se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obrera. Entonces, todo el capítulo 8 gira en torno a eso, o sea, cómo se conforman las clases, cómo se conforma el sujeto colectivo. Y se conforma más radicalmente el sujeto colectivo conforme más radicales son las circunstancias, ¿no? Entonces, conforme menos son radicales, pues entonces ya se vuelve más dinámico. Y en el último capítulo, pues casi subrayé las que dijo Enrique, entonces no tendría nada más, ¿no? Eso creo que sería. Sí. Gracias. Y muchas gracias porque de verdad que siento que así aprendo más y entiendo más. ¿Ahí se escucha bien? Sí. A ver. Pues, primero que nada, agradecer como la paciencia,
porque pues no es secreto de nadie, ¿verdad? Que yo soy considerablemente más chica que todos ustedes. Entonces, pues, o sea, es evidente que soy considerablemente pues más inmadura, más inexperta en ciertas cosas y pues entonces se agradece, número uno, pues que me hayan tenido la paciencia de estar y de escucharme y de resolverme dudas o así de cosas que a lo mejor para ustedes son como muy evidentes porque pues las han visto en la vida y yo no. Y pues eso, ¿no? También como de compartirme su experiencia y mediante esa pues aprender yo, ¿no? De lo que ustedes han vivido y creo que ha sido en parte por eso que es como muy enriquecedor este espacio en específico, ¿no? Porque pues hay gente que se dedica a todo tipo de cosas, ¿no? Y que entiende la vida justamente de muy distintas formas. Entonces yo en lo personal como que de repente algunas cosas como que a lo mejor no las terminaba de entender y ponían, como que cada quien ponía el ejemplo de su campo y algunos siempre pegaba, ¿no? O sea, como que decía, ok, ya entendí. Y creo que pues eso, o sea, yo en lo personal no soy una persona muy visual, soy muy más auditiva. Entonces, aunque leía, me quedaba como con muchas dudas o muchas lagunas bueno, no entendí, sigamos. Y entonces ya cuando lo explicaban o cuando daban ejemplos o cuando me resolvían dudas, porque seguido tenía muchas dudas, pues ya como que cerraba completamente el ciclo, ¿no? Y yo veía porque, pues cuando no venía, que también fue varias veces, pues veía los videos, ¿no? Y de repente sí era como, uy, yo tenía una pregunta para eso porque no entendí eso. Pero al mismo tiempo, pues sí hay como cosas que a lo mejor no están en el libro y que ayudan mucho como a entenderlo desde otros puntos de vista, ¿no? O sea, desde el dibujito de la locomotora. Parece algo muy simple, pero son el tipo de cosas que digo, ok, ya, así sí, así sí lo entiendo, o no sé, o sea, creo que hay cosas que a lo mejor me hubieran quedado igual con ciertos huecos, porque creo yo que, de hecho, o sea, hay cosas que yo entendía del marxismo, que no sabía que venían del marxismo, ¿no? O sea, como que yo decía, pues sí, así son, así dicen mis papás que son, y pues Simón, ¿no? Tiene sentido. Pero no sabía que venían de ahí, o sea, no sabía que el crédito era de Marx. Y entonces como que había cosas que yo decía como, pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer estábamos hablando de las bodas de madera, papel, plata, oro, diamantes. Y entonces, o sea, como que decían que por qué esa categoría, ¿no? Que por qué si la madera era más dura que el papel, ¿no? Entonces, y yo pensaba, ¿no? Pues porque tiene más trabajo invertido, bro. O sea, evidentemente, ¿no? O sea, pero digo, a lo mejor, o sea, a lo mejor son el tipo de cosas que no hubiera podido como poner en palabras, ¿no? Que o sea, a lo mejor para mí me dice, pues porque así funciona, ¿no? Tiene más. Y ahorita como que digo, pues mira, ahí te va, ¿no? Y entonces ya puedo como que hay muchas cosas que yo pensaba o entendía a medias, porque como que me llegaron por la conclusión y que no había entendido como el proceso. Entonces que ya como que puedo explicar y me puedo explicar a mí misma muchas cosas que creía entender y que no había entendido ni remotamente en su complejidad hasta estas clases y agradezco mucho eso. Y pues nada, feliz Navidad. Ahorita lo hacemos. Entonces nos quedamos así. Aquí nadie sabe. Nos quedamos así como que, ¿qué onda? Nomás que termine tu trabajo. Ok, Raúl va Raúl. Ok. Bueno, yo en principio pues sí me agradezco, ¿no? La oportunidad que tuve de aunque muy irregularmente, porque pues me hubiera gustado más participar más en las sesiones, porque pues se le faltara a una, pues sí pierde uno el hilo. Por sí es algo para mí muy denso el capital, ¿no? Es algo que, pues la información ha sido de todo tipo, y entonces enfrentarme a Marx y conocerlo, pues es complicado. Pero las partes que estuve creo que sí dio pie para que, pues tratar de entender y analizar las situaciones desde esa perspectiva marxista. Y más ahorita que pues en el mundo a donde yo más o menos ahorita veo en las redes todos que se está dando una revalorización de Marx en relación con las izquierdas, ¿no? Que están viendo por qué
la derecha está avanzando y la izquierda nos estamos quedando pues atrás, o por lo menos no estamos impulsando las luchas que deberíamos hacer. Creo que es importante pues retomar, desde mi punto de vista, un análisis de Marx. Creo que estos círculos, estas formas de estudio pues son necesarias. Pues evidentemente pues no, la disciplina no ha sido en este caso la que yo quisiera, pero pues creo que lo poco que o mucho que pude haber aprendido, porque efectivamente los ejemplos han sido fundamentales, ¿no? Porque luego si se adentra uno a la lectura, pues encuentra uno ciertas confusiones, o no se encuentra tanta claridad que ya cuando lo expone, y de esa manera que Enrique lo expone, ¿no? Que está, para mí ha sido muy, muy importante, ¿no? Que nos ha dado esa forma. Y creo que, pues, espero que el próximo año tenga yo más oportunidad de ser más constante y entrarle como se debe a la lectura, ¿no? Y a entender, porque creo que es fundamental contar con esas armas de la crítica y del análisis para poder debatir y confrontar y pues tratar de adoptarlas, adecuarse a las nuevas circunstancias que se está dando. Y agradezco, y pues así como que dice, pues si ya no nos vemos este año, pues felicidades a todos, que tengan un buen año. Gracias. Bueno, pues pasé del cuarto. Cuando empecé dije, lo único que espero es pasar del cuarto capítulo. Porque lo he intentado y sola no se me da. Hay cosas, uno como desde tu especialidad, esta situación económica y eso no es tan fácil para mí, ¿no? Yo te entiendo más otras cosas que esto, pero me encantó cómo fue el curso, cómo esa claridad, esa capacidad expresiva. Me encantó tu didáctica. Y entonces, confieso que muchas veces no leía la tarea, pero llegabas aquí y se te aclaraba todo, ¿no? O sea, tú lo explicabas muy bien. Y yo quiero comentarles, un esfuerzo por no faltar. Tuve un accidente y estuve 5 meses sin auto. Y los sábados no hay transporte afuera de la refinería. Entonces yo tenía que ir forzosamente, entonces me salía desde las 11:30, y caminaba hasta la carretera y esperaba ahí a ver a qué hora podía pasar un camión, ¿no? O encontraba forma de irme. Y llegaba a Tula, agarraba el camión y me venía, y iba llegando a las 3 a la central, y a las 3 venirme, agarrar un taxi o lo que fuera para llegar, pero hacía lo imposible por llegar porque no me quería perder la clase, ¿no? Entonces, creo que valió la pena el esfuerzo, porque es un reto para los trabajadores el prepararnos, porque somos muy empíricos y necesitamos armas, y yo creo que para los trabajadores esta es una arma maravillosa. Yo creo que para divulgación no es tan fácil, ¿no? Pero nuestra responsabilidad es nosotros procesarlo y hacerlo de una forma más accesible a los trabajadores, más entendible, que nos puedan entender de qué se trata. Entonces yo creo que Marx estaría muy contento de vernos aquí, discutiendo lo que su genio, porque para mí es un genio lo que hizo el tipo. Y pues pasé el cuarto, y eso para mí ya maravilloso, y pues en la medida de, mientras no tenga cuestiones que me impidan de salud o lo que sea, espero el año que entra estar diciendo, pasé del segundo tomo. Y pues muchas gracias, Enrique, porque la verdad a mí me encantó. Por eso invité a Mariana y luego invité a Erendira, a Raúl, a todos, ¿no? O sea, porque yo estoy aprendiendo, vengan a aprender, ¿no? Entonces,
Pues muchas gracias. Y a todos, porque entre todos también construimos comunidad. Yo me siento que tenemos aquí un grupo. Ayer platicaba con Héctor, tuvimos la fiesta en el Silas. Y hablábamos de varios temas. Y le decíamos de este equipo, ¿no? Le digo, es que son parte de un equipo ellos. Y son un buen equipo, ¿no? Somos un equipo y eso es muy importante, la colectividad, hablar en colectivo, pensar en colectivo, construir en colectivo, ¿no? Y que no dejemos de ser colectivos. Pero además es una característica de Lalo. Lalo acostumbra a ir a comer con todos, acostumbra a ir a todo con todos. Y él tiene muy metido el rollo de la colectividad y yo creo que es una de sus principales características y muy buena acción, ¿no? El pensar en colectivo y individualmente no servimos para nada. Solo colectivamente podemos construir, solo colectivamente podemos actuar, solo colectivamente podemos dar resultados, ¿no? Y pues gracias porque por ser equipo, gracias por ser grupo, gracias por estar aquí, ¿no? Le hace el de la cámara, le toca al de la cámara. Le toca cámara. Pues yo no sé qué decir, bueno, sí, pero ay, bueno. Estaba hablando algo la compañera, ¿no? Sobre de qué sentiría Marx si estuviera viendo aquí. Y sí había cierto gusto de Carlos Marx en una ocasión cuando se enteró que un grupo de obreros franceses estaban leyendo El Capital, ¿no? Y sí había algo de eso. Pero yo creo que habría mucho más de gusto de saber cómo nació el partido bolchevique. El partido bolchevique nace a través de unos círculos de estudios que tenían con unas obreras judías, y las muchachas, estas obreras judías, trabajaban 12, 15 horas, ¿no? O sea, eran jornadas endemoniadas de trabajo. Y lo que estaban estudiando, pues, era el capital, ¿no? Pero como no era tan fácil el libro, tenerlo, partieron el libro, El Capital, por capítulos. Entonces, cortaron el libro, ¿no? Por capítulos. Y cada una se llevaba el libro para leerlo y cada su respectivo capítulo y se llevaba a su respectivo casa, qué sé yo. Pero había un problema con las muchachas. No sé si otro problema todavía mucho más grande, que en sus casas eran judías, gente muy de derecha, sus casas, fraccionaria la gente, entonces las muchachas no podían llegar más allá de determinada hora. Y porque si se llegaban tarde las molían a palos, ¿no? Y en otros casos se tenían que brincar la barda o no podían llegar a la casa. Entonces tenían muchas dificultades en sus casas para llegar. Y bueno, pues no llegaban pues por leer El Capital, partido, ¿no? Ese es el origen del partido bolchevique. Así es como surgen los orígenes del partido bolchevique. Y bueno, es todo, creo. No, que esas. Pues ahí la... Sí, no tengo más que decir. Ya no tengo más que decir. Después conclusiones. Bueno, yo para empezar, de la obra, bueno, hay miles de obras, millones de obras por todas las temáticas que aborda El Capital. Pues yo no sé para empezar si haya alguna obra más real que esta, digamos. Creo que este texto le gana prácticamente a cualquier texto, en cuanto a que es apegado a la realidad, en cuanto a sus valores de verdad, en cuanto a los propósitos que persigue, en cuanto a un entendimiento de la realidad. Creo que además, a pesar de que fue escrito hace ya varios años, sigue siendo completamente válido. Yo creo que Marx desde el principio pues vio esta situación
y trató de dejar una obra que a pesar de que pues podían cambiar algunas cosas, como esta situación de que antes pues el cambio climático no bueno, y la parte ecológica no se veían tan peligros tan cercanos, de fondo ahí están indicados, como muchos otros riesgos. Ahora, por ejemplo, hay un riesgo, ¿no?, para la clase trabajadora, que es la inteligencia artificial, que es la misma situación de hace rato, es un desarrollo de la tecnología. Hay gente, desde luego, que ya está intentando que esta inteligencia artificial desplace a la clase trabajadora. Creo que la clase trabajadora pues tiene que entender cómo es que funciona esto, desde luego, para poderse defender. También algo muy importante es, creo que esta obra pues fue hecha sobre el lenguaje de la obra. Fue hecha en un lenguaje, a pesar del tema tan complejo y los propósitos tan fuertes que persigue, está hecha y fue escrita, pensada en un lenguaje de proletariado, ¿no? Es como esta situación, ¿no?, de lo que contaban hace rato, de la anécdota esta de Ho Chi Minh, de que le decía a alguien, bueno, pues si es que ahí se ponen a meditar, pues vete a meditar. Creo que Marx hizo esto, ¿no? Dialécticamente dijo, bueno, pues si la clase trabajadora entiende en cierto lenguaje, vamos a hablarle en ese lenguaje, porque ese lenguaje es necesario. Pues esta obra fue pensada en un primer momento, ¿no?, para que saliera como entreguitas en periódicos. Yo no sé hasta qué punto Marx en algún momento sabía que esto podía llegar a ser trascendente para ir preparando a la clase trabajadora para enfrentar sus propias luchas. También algo muy importante, de alguna manera esta obra es tan trascendente porque no solamente es un material de texto que lee y que tiene que conocer la clase trabajadora para su defensa, sino que lo que ya se había hablado en un círculo pasado, es un material de texto que lee la clase que nos oprime para poder oprimirnos cada vez mejor. Entonces, bastante bien que conocen de esta situación. De hecho, prueba de ello es precisamente, es seguro, que para la clase trabajadora no existen círculos de estudios sobre el capital, precisamente porque está para unas cuantas personas que son la clase opresora, ¿no? Hacerle llegar esto a la clase trabajadora de distintos centros de trabajo sería algo muy, muy, muy padre. Yo creo que habría que adaptar ahí, tal vez a los nuevos tiempos, tal vez a las tecnologías, porque la clase oprimida es tan oprimida que a veces hasta eso se pierde, ni siquiera quiere saber por qué está siendo tan oprimida y cómo poder hacerle frente a ello, y ahí la cosa está bastante perdida, ¿no?, en ese aspecto. Entonces es por el vértice. Y del círculo de estudios, también algo que me gusta mucho es que se graba esto. La verdad es que el material es bastante denso. Yo también, igual, de manera individual, ya había tratado de leer el texto, había logrado leer algunas partes del texto, algunas partes sí las había comprendido, la gran mayoría no. No puedo decir que de todo esto yo ya conozco todo este tomo 1, volumen 1, no es así, pero sí ya he podido avanzar bastante más en el lenguaje, se me facilita más, y el esfuerzo colectivo, que a mí me gustaría que no se perdiera, pues yo creo que es algo que también nos está apoyando bastante para que podamos seguir en esta tarea. No es fácil, el texto es un texto bastante ambicioso porque, bueno, yo creo que es el texto más real, más adaptado a la realidad, que habla más de la realidad de todos los que conozco, desde luego. Y bueno, pues muchas gracias también por todo esto, ¿vale? Ricardo. Pero yo acabo de llegar. No, pero es cómo vimos el curso, qué aprendimos, qué no aprendimos, ¿es todo el te curso? pareció, sí. Ok. Ah, bueno. O de lo que quieras. Bueno, pues yo no vine a muchas sesiones, pero a las que sí vine, a mí me gustó algo que me gustó mucho del curso, es que integra hola, a ver, que integra muchas partes del Capital y de otros textos relacionados y que ofrece una lectura de la realidad a partir de eso. Y creo que es importante en cualquier lectura, pero sobre todo en el Capital,
relacionar lo que se está leyendo con la realidad inmediata que se quiere transformar. Y pues yo lo dejaré ahí, creo. No, hombre, tú puedes decir mucho más del Capital. Si eso fue tu tesis doctoral. Ay, ya me elevaron de rango académico aquí. Bueno, a mí me hizo recordar muchas de las lecturas importantes del Capital que yo leí hace varios años y que creo que es una lectura que se tiene... dicen por ahí que hay que leerla varias veces, pero más que leerlo varias veces, yo creo que hay que incorporarlo a una reflexión activa del mundo que vivimos. Y algo que decía por ahí en las tesis de Feuerbach-Marx es la multicitada tesis de que no se comprende el mundo hasta que se quiere cambiar, que esto no es solamente un aspecto ético, normativo, de que hay que cambiar el mundo efectivamente porque está de la chingada, sino que además es un planteamiento de que a menos que estés dispuesto a querer cambiar el mundo, a ver el mundo como realmente es, con toda su necesidad de cambio que tiene, no puedes ver cómo realmente es, porque hay filtros que tú mismo te impones para poder lidiar con una realidad que pues, está muy cabrón a ver. O sea, si no vas a cambiar la realidad, pues ¿para qué chingados te ensucias las manos leyendo las noticias, interpretando las cosas, tratando de leer intenciones? Pues ¿para qué? Si últimamente pues, no depende de mí, pues ¿para qué chingados me voy a no sé, agriar la existencia pensando siempre en por qué estamos como estamos? A menos que realmente te plantees como un propósito el horizonte de hacer algo para que eso cambie. Y entonces ya eso te abre no solamente la posibilidad más o menos imaginaria, más o menos inmediata, más o menos incierta de cambio, sino que además, sobre todo, te permite abrir los ojos al mundo. Y eso es algo que es muy importante en El Capital y en toda la obra de Marx, pero también pues, en todas las obras que aspiran a tener una comprensión radical de la realidad, radical en el sentido de ir a la raíz de las cosas. Y yo creo que este es un espacio donde esa discusión se está ensayando y creo que eso es muy valorado hoy en día, porque si bien existen espacios académicos donde se habla del capital y las interpretaciones y que si el problema de la transformación y la chingada, probablemente se vuelve una discusión muy estéril si no se ata a una intención concreta que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Para qué estamos interpretando esta realidad? ¿Quiénes somos en esta realidad y qué papel vamos a jugar? Entonces, bueno, eso es algo que yo agradezco a este espacio y ojalá siga adelante con los siguientes dos volúmenes del tomo 1 y luego los siguientes dos tomos. Bueno, gracias compañeros, Enrique y a todos los que me invitaron y a los abogados por su labor, y ya. Balalito. Bueno, pues yo podía hablar mucho, ¿no? Yo podía hablar mucho, pero esa es la verdad que yo lo actúo. Yo lo comprendo sin necesidad de... bueno, también hay toda una intención de hacerlo, pero lo hago... estoy en la lucha de clases, no creo en el derecho, porque así está. Hay que combatirlo, el derecho es antidemocrático. Cuando dice que uno es libre, ¿pero libre de qué? Pues para explotar al otro, pues entonces abajo la libertad, ¿no? De eso yo me he puesto a reflexionar mucho y creo que y ayudar a mucha gente, pero no espero que ellos me agradezcan. La verdad, yo simplemente espero servirle a la gente, que siga funcionando así, la justicia, empeñándome en que pues vea los que llegan a un puesto importante. Hoy Arturo está en un puesto muy importante, sus hijas, y yo la verdad no me interesa eso, porque mi papel está con los trabajadores. Dicen que es muy marginal, me dicen a mí, es que eres marginal. Pues sí, a lo mejor puede ser que sí lo sea, pero mejor marginal que sea elitista, es mucho mejor. Y eso me da mucha satisfacción y
ahorita porque soy enfermo, ¿no? Pero nada más que me componga un poquito más, ya emprenderé otra vez otros retos. Bueno, pues gracias. Bueno, pues yo no puedo decir mucho porque acabo de llegar y es la primera vez que me invitan, entonces, pues bueno, más que nada, pues gracias por la invitación, sobre todo, y pues bueno, ya me perdí del estudio, entonces, pues más que nada, pues dar las gracias, ¿no? Por la invitación y que, ya parece entrevista de trabajo. Pues eso yo no lo sé, pero, o sea, yo creo que yo lo que busco más bien es un lugar en donde yo pueda conocer gente que sea afín a mis pues a mis ideas, a mis pues sí, en general a eso, ¿no? Y pues apoyar y que me apoyen y pues aprender, ¿no? Yo siento que que eso es como lo más importante, ¿no? Que no solo aprender, sino también pues actuar, ¿no? De lo aprendido, ¿no? Y tomar acción, que no se quede en la teoría, sino que pues pasemos a la praxis, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada eso, que gracias por la invitación y pues espero poder seguir aquí. Bueno, creo que a principios de año cuando surgió la idea de este círculo de estudio, creo que ya lo he dicho antes, pues éramos 4. Éramos 4 de los, o sea, Enrique, Elena, Ale y yo, ¿no? Dijimos, ¿y si leemos El Capital? Estaría bueno, un círculo de estudio, ¿no? Y de repente el círculo creció, ¿no? Bastante. Todavía faltan muchos compañeros, falta Ayla, falta, ¿cómo se llama la compañera? Diana, Mariana, ¿no? O sea, compañeras muy valiosas. Carlos, Pau, o sea, sí. O sea, faltan muchas compañeras y compañeros que han estado, ¿no? Mariana, ¿no? Que se han estado sumando como al círculo y que la verdad, pues ha sido bien satisfactorio. Como dicen, leer a Marx, bueno, de entrada, leer, para quienes no tenían no ese hábito, es complicado. Y leer a Marx es doblemente complicado, ¿no? Pero como dicen, en colectivo, en conjunto, ha sido mucho más digerible, ha sido mucho más sencillo. No deja de ser complicado, bueno, para mí, no deja de ser complicado, pero va siendo más llevadero, ¿no? O sea, como decían hace ratito, o sea, si alguien dice algo, ya, sí, ya, ahora sí, ya caigo, ¿no? O a lo mejor no en ese momento, pero después, con otro ejemplo, con otra explicación, con otra forma, pero ha sido muy padre. Ha sido, lo que me ha gustado de este círculo es que es una visión diferente a la visión que dicen tener los compañeros que se llaman o que se autodenominan marxistas, o marxistas-leninistas, o como quieran denominarse, ¿no? Ajá, ¿no? Pero es un pensamiento diferente, o sea, ha sido una manera bien diferente, ¿no? Bien diferente a cómo ellos se autodenominan y a cómo ellos se expresan de Marx. Como decía Enrique, creo que al principio, Marx no es como lo pintan, ¿no? Y definitivamente no lo es, ¿no? Y hemos aprendido así como un montón de cosas. En algún momento alguien me decía, otro círculo de estudio, o sea, ¿no te cansas desde la universidad? ¿No? O sea, todo el tiempo están... Y pensé que ya habían superado esa parte. Y dije, bueno, pues, pues no, no la hemos superado, ¿no? Decía, pensé que la banda ya había superado eso, pero no, pues más bien, si lo superaremos cuando la revolución se haya dado, ¿no? Entonces tal vez lo superaremos, ¿no? Mientras, pues tenemos que seguir formándonos, ¿no? Pero bueno,
Me da mucho gusto que hayamos terminado el volumen 1 del tomo 1. En unos 5 años tal vez ya estemos celebrando haber terminado los 3 tomos del Capital, ojalá. 4 tomos del Capital. Y pues sí, el aprendizaje ha sido bastante, ¿no? Desde el momento en el que nos queda más claro qué es el valor, cuál es el valor de uso, cuál es el valor de cambio, ¿no? O sea, como que estos términos que de repente no comprendíamos o no en su totalidad y que ahora van quedando más claros y como dicen, el texto sigue siendo tan vigente que a la actualidad se va acoplando también el mismo texto, ¿no? O sea, en estos procesos de abstracción que se han venido haciendo desde que se escribió el Capital hasta la actualidad, pues sigue siendo vigente, ¿no? Esperemos que el siguiente año sigamos creciendo, que el círculo siga creciendo, que se sigan sumando más compañeros y compañeras para que en colectivo también podamos aterrizarlo, lo que decían ahorita, ¿no? O sea, aterrizar este conocimiento, de qué manera lo aterrizamos para que pueda ser en beneficio no solo de nosotros, ¿no? Porque si no, entonces seríamos muy egoístas en quedarnos, ¿no? Con todo lo que ya sabemos ahora, ¿cómo lo socializamos? ¿Cómo hacemos para que llegue a más personas, sobre todo a la clase trabajadora, que es bien importante o que es uno de los motivos que nos han hecho compartir este espacio, ¿no? Y pues gracias, Enrique, por explicarnos, por compartirnos todos sus años de sabiduría y por la paciencia que nos ha mostrado y la flexibilidad que ha tenido, ¿no? Con todos nosotros y nosotras. Y pues muchas gracias. Tal vez no nos vemos hasta el siguiente año, entonces que feliz Navidad hasta el año que entra. Feliz Navidad para quien festeja Navidad y feliz Año Nuevo. Muy bien. Pues entonces yo solo tengo una última petición para dar por clausurado este primer ciclo, que es que sirvamos nuestras copas para brindar. Porque... Falta el camarógrafo. Falta el camarógrafo. Vamos sirviendo las copas en lo que el camarógrafo... No crean que no voy a anotar. Gracias. Que lleva 15 turnos. Gracias. Me estaba chamaqueando. Ya. Ahora sí expándete, Rey. Como si fuera clase de la facultad. Como si fuera topología diferencial. No, pues... Como si fueran cónicas. Contentos de estar aquí presentes en las grabaciones y pues que la gente pueda consultar después y bueno, pues pensar entre todos cómo hacerle para, después de asimilar lo entendido, pues intentar cambiar un poco las cosas en la medida de lo posible, estar pues intentando influir en los círculos. Digo, aquí la gente puede estar en su centro de trabajo, ya sea desde los petróleos mexicanos hasta los tribunales o los salones, pues intentar echar un poco, pues cómo poner la teoría en la práctica y cómo pues llevar un poco las cosas que están escritas en los tomos pues a platicarlas, a poner en práctica pues un posible cambio. Y yo me voy con dudas y con ganas de intentar hacerlo. Y bueno, pues felicidades a ese trabajo colectivo y pues, salud. Muy bien. Oye, pero no te pusiste en la cámara. Bueno, a ver, para que salga quién está. Para que vean quién fue. Quién fue el responsable, ¿no? Ya córtale. Fue demasiado. Pues bueno, entonces nada más, no queda más que decir que, en efecto, como decía Rick, de lo que se trata es de transformar el mundo. Entonces, pues hay que seguir luchando, hay que seguir reflexionando. Creo que también lo dijeron, es un colectivo el que hemos creado aquí, Leyendo el Capital.
un colectivo pues diverso, ¿no? Y nutritivo por lo mismo, ¿no? Hay mucha experiencia sindical, estudiantil, magisterial, ¿no? Jurídica. O sea, hay mucha experiencia aquí. Carcelaria. En fin, ¿no? Entonces, hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Hasta en las mejores familias. Entonces, creo que eso nos nutre, ¿no? Nos hace más fuertes, nos hace mejores. Como dijeron, pues también leyendo en colectivo. La verdad es que yo, obviamente, he leído varias veces El Capital completo, pero el volverlo a leer para poderlo explicar, o sea, para mí ha sido una gran oportunidad de clarificar, de poner puntos y comas, ¿no? Sobre lo que decía, bueno, y esto que discutí tantos años, ¿a qué pinche conclusión voy a llegar, ¿no? Como les decía, el trabajo productivo e improductivo, ¿no? Años discutiéndolo, años leyendo y decía, ¿y cómo explicar eso, no? O sea, tengo que llegar a una conclusión en mi vida, ¿no? No me puedo morir sin llegar a una maldita conclusión con eso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que colectivamente nos hemos ayudado y nos hemos impulsado, ¿no? Y pues seguir viviendo sin tregua contra el capital, sin tregua en la lucha, que no tenga precio, que las prisiones, que ni la muerte nos espante, ¿no? O sea, que contra el capital no hay tregua, ¿no? Contra el enemigo no hay tregua y pues no hay marcha atrás, ¿no? Para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos enseña la vida, nos enseña la lucha, nos enseña el marxismo, nos enseña la disciplina. Y bueno, pues no queda más que clausurar formalmente con un hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Y si cantamos la de venceremos. Ah, sí, tráetelo, Larita. Sí. Le puedo cantar algo si quieres. Ah, eso. ¿Me pueden? Para Lalito. ¿A la guitarra o la ponemos cerca de la guitarra? Sí, la guitarra mejor se la llevo, ¿no? Creo que ya se fue a preparar. Yo estoy buscando desde hace rato. Agüita. Agua sí hay. Le decía a Alejandro Obras, íbamos a cantar la de venceremos. Y dice Ale, no me Yo la sé, sé, no ¿y puedo cómo vas a cantar. poder entonces? Mejor no hacerlo. Es obligatorio. Te lo podemos poner en la guitarra. Quería fingir todos los Vas a romper la guitarra. Y ya nada más control. Con la mitad. Me gusta mucho. Así la mitad. Tomando Pero a ver, bueno, yo creía que era sadismo. Sí, Simón. Ahí está. Listos.
se ve,